Muy buenos días, bienvenidos a Mate con Luis. Hoy vamos a hablar para la geometría de primer año del Colegio Jorge Basadre de ángulos. Segundo tema que les monto en video para que sigamos avanzando. ¿De acuerdo? Luego de este vamos a ver sistemas de medidas angulares y luego vamos a entrar en unos temas de razonamiento matemático que tenemos que ver en nuestra materia. ¿Ok? Mi nombre es Luis David Medina Ropero y por favor no olviden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir para que llegue a todos los compañeros. Comenzamos con el tema, señores. Los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es la parte del plano que se encuentra comprendida entre dos líneas rectas. Como vemos acá en el dibujo, tengo dos líneas rectas que están unidas por un mismo en el mismo punto. Ese ángulo se suele representar dibujando un arco entre esas dos líneas. Ese arco es un arco de circunferencia, como el que está dibujado allí y que encierra la parte amarilla del dibujo. ¿Ok? Realmente se han formado dos ángulos, porque no solamente se formó el ángulo amarillo que está entre las dos líneas azules, sino también se formó el ángulo verde que está por la parte de afuera. No solo se formó este ángulo, sino también se formó este ángulo que está por la parte de afuera de las dos líneas. En realidad se forman dos ángulos cada vez que tenemos uno. ¿Ok? Uno es la zona amarilla y el otro es la zona verde. Esos son los dos ángulos que se formaron. Los ángulos se pueden medir en grados o en radianes. Y sabemos que siempre vamos a tener en el sentido antihorario los ángulos positivos, esto es antihorario, y en el sentido horario los ángulos negativos. Recuerden que las agujas del reloj van siempre girando hacia la derecha y antihorario sería girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Tenemos que los ángulos siempre tienen básicamente un lado inicial de donde parte la medición del ángulo, como está indicado ahí en el dibujo, aquí lado inicial, un lado final, la abertura entre las dos líneas, que es lo que llamamos el ángulo, y un vértice. ¿Ok? Veamos en este dibujo que tenemos los mismos datos: el vértice, un lado inicial, un lado final, el ángulo que se formó, el ángulo rojo, y el ángulo B que se formó, que está marcado en azul. Siempre tenemos, cada vez que tenemos un ángulo, tenemos otro que lo complementa de alguna forma. ¿Cómo se denomina o cómo se hace la notación de los ángulos? Aquí tenemos cuatro formas diferentes de ver, ¿ok? Que generalmente usamos. Aquí se lee, tenemos el vértice A y tenemos la denotación gráfica de un ángulo. Aquí está un ángulo. Ángulo cuyo vértice es A. Ángulo cuyo vértice es A. Aquí me dan los tres puntos, el vértice y los dos puntos C y B, que forman este ángulo que está denotado aquí gráficamente. Este es el ángulo definido por CAV o el ángulo definido por VAC. Nótese que siempre el vértice va en el medio cuando se están nombrando los tres puntos que lo forman. Siempre es la forma correcta de nombrarlo. Aquí tienes otra forma gráfica de verlo, que es el ángulo cuyo valor es A. En este caso este ángulo vale A, mide A, y en este caso es el ángulo cuyo valor es alfa, letra griega alfa. ¿De acuerdo? Continuamos. Los ángulos. Tenemos dos tipos de ángulos que generalmente se mencionan comúnmente: el ángulo geométrico y el ángulo trigonométrico. Realmente son lo mismo, ¿no? Pero el ángulo geométrico es fijo, está determinado de lo que tenemos. En este caso tenemos los dos lados del ángulo y tenemos el ángulo formado entre ellas, esas dos líneas, entre esos dos rayos, que vale 30 grados. El ángulo trigonométrico, uno de los rayos se puede mover, ¿ok?
Cuando lo detienes en un punto específico es que se forma el ángulo trigonométrico, porque el ángulo trigonométrico se puede desplazar, ¿ok? Mientras que el geométrico es fijo. Ahora, el ángulo trigonométrico es una figura generada por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo. El punto fijo es el que denominamos o nombramos generalmente como vértice, y se mueve desde la posición inicial hasta una posición final. Eso es lo que nos define un ángulo geométrico. Tenemos un lado inicial y movemos el otro hasta una posición final que nos define la abertura de ese ángulo trigonométrico. Según la convención que hablamos hace un ratito, los ángulos positivos son si el rayo se está moviendo en el sentido antihorario, y los ángulos negativos son si el rayo que estás moviendo, el lado final, lo estás moviendo en el sentido horario, ¿ok? Horario negativo, antihorario positivo. Por otro lado, vamos a ir viendo de una vez los tipos de ángulos que nos vamos a encontrar en los diferentes ejercicios, ¿ok? Según la posición de los ángulos, podemos nombrar a tres de inmediato, como son los ángulos complementarios, que como vemos en el dibujo, son dos ángulos que están uno al lado del otro, básicamente, y que la suma de los dos siempre va a dar 90 grados. Cuando la suma de esos dos ángulos, alfa y beta, da 90 grados, decimos que alfa y beta son ángulos complementarios. Cuando tenemos dos ángulos uno al lado del otro, ¿ok? Tenemos los ángulos uno al lado del otro, alfa y beta, como el dibujo que está en el medio, en la parte de abajo, y estos dos ángulos suman 180 grados, es decir, el ángulo llano, entonces decimos que esos ángulos son suplementarios. Y cuando tenemos dos ángulos uno al lado del otro, alfa y beta, vemos que uno es positivo y el otro en el sentido negativo, decimos que son ángulos opuestos, ¿ok? Estos ángulos se llaman opuestos, opuestos, y alfa más beta mide 360 grados, ¿de acuerdo? Continuamos. Ok, hablemos de otro tipo de ángulo que vamos a usar muchísimo y teoría que ustedes tienen que saber. Señores, en geometría, no conocer la teoría es no poder resolver los ejercicios, porque en el texto de cada ejercicio vienen estas palabras referentes a cada tipo de ángulo, y si usted no sabe qué es, no va a poder resolver el problema. Tiene que estudiarlo y tiene que aprenderlo. Un ángulo obtuso es aquel cuya amplitud, cuya abertura es mayor que la del ángulo recto y menor que la del ángulo llano. El ángulo recto mide 90 grados y el ángulo llano mide 180 grados. O sea que un ángulo obtuso va desde 90 hasta 180 sin incluir el 90 grados y sin incluir los 180 grados. ¿Está claro? Esos son ángulos obtusos. Un ángulo agudo es aquel que va desde 0 grados hasta 90 grados, sin incluir los 0 grados y sin incluir los 90 grados. Es decir, que es un ángulo menor a 90 grados. Es cuando tienes una L cerrada. ¿Sí? No es una L, está cerrado. Eso es un ángulo menor a 90 grados. ¿De acuerdo? Y aquí, en estos dibujos, tienes uno, aquí se especifica que debe ser 90 grados, aquí está menor a 90 grados, aquí tienes un ángulo de 50 grados, de 60 grados, de 70 grados, de 80 grados, de 40 grados. En la vida real, esta figura que está aquí tiene un ángulo agudo menor a 90 grados, ¿okay? Que es muy común conseguir ángulos agudos en muchas construcciones y en muchas cosas de la vida. ¿Okay? El siguiente del que vamos a hablar, y ya lo mencionamos hace un ratico, es un ángulo recto. El ángulo recto es aquel que tiene 90 grados, ¿okay? Y siempre un ángulo recto forma una L perfecta. Su nomenclatura es colocar o la letra de 90 grados, o sea, los números de 90 grados indicando que van de 90 grados, o simplemente un cuadrito que indica que es perfectamente un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Esto indica que es 90 grados sin necesidad de escribir esto. Esto aquí es un ángulo de 90 grados que lo ven en todas sus casas. Aquí tienes un ángulo perfecto de 90 grados.
Aquí tienes en esta línea que sube y parte de esta línea que va en un piso 2, que se forman dos ángulos de 90 grados. Estos dos sumados forman un ángulo llano. Debo resaltar que estas dos líneas son perpendiculares. Cuando dos líneas son perpendiculares, obligatoriamente forman ángulos de 90 grados. ¿Ok? Tenemos entonces que dos semirectas con el mismo origen determinan un ángulo. ¿Ok? Tenemos el vértice, ambos lados, y eso determina un ángulo. Ya hablamos de que existe el ángulo recto, que forma un ángulo exacto de 90 grados y está formado por dos rectas perpendiculares. Ya hablamos de un ángulo que está sobre una misma recta, que se llama ángulo llano y equivale a dos ángulos rectos. El ángulo llano vale 180, este vale 90, este vale 90, y la suma de los dos da 180 grados. Y un ángulo completo es sencillamente dar la vuelta a toda la circunferencia, llegar otra vez al punto donde partiste, y esa vuelta vale 360 grados. Eso es un ángulo completo. Este ángulo que está dibujado aquí es un ángulo menor a 90 grados, por lo tanto es un ángulo agudo. Este ángulo que está aquí, el que está ahí a la derecha, es un ángulo mayor a 90 grados pero menor a 180, ¿ok? Estos ángulos son menores a 180 grados y estos ángulos se llaman convexos. Cuando los ángulos son mayores a 180 grados se llaman cóncavos. Seguimos viendo aquí la clasificación de los ángulos. Vean que este ángulo 1, 2 y 3 son todos agudos porque son menores a 90 grados. Este ángulo que se forma aquí exactamente forma un ángulo de 90 grados. Son dos rectas perpendiculares y se llama ángulo recto. Los ángulos 4, 5 y 6 son ángulos obtusos porque tienen más de 90 grados y menos de 180. Y este ángulo que se forma al llegar aquí, partiendo desde aquí, se llama llano y mide 180 grados. ¿Ok? Por otro lado, debo resaltar lo que es un ángulo convexo. El ángulo convexo es todo aquel ángulo que mida menos de 180 grados. Todos esos ángulos menores a 180 grados se llaman ángulos convexos. El ángulo AB es convexo, el ángulo BC es convexo, el ángulo CD es convexo, el ángulo AC es convexo, el ángulo AD es convexo. ¿Ok? Todos estos ángulos son convexos. ¿Ok? En la que tenemos al lado, exactamente al lado donde estábamos señalando ahorita, tenemos que el ángulo AB es convexo, el ángulo AC es convexo, pero el ángulo AD no. El ángulo AD es un ángulo llano que forma 180 grados completos. Y en la última de abajo tienes los ángulos AB convexo, AC convexo, pero el AD claramente no es convexo, es mayor a 180, es el que se llama ángulo cóncavo. ¿De acuerdo? Por otro lado, debo aprovechar de decirles que en los tres ejemplos que están allí, esos ángulos son consecutivos. Un ángulo consecutivo tienen siempre un vértice en común y lados comunes entre cada par de ángulos que están uno al lado del otro. ¿Ok? Ven el círculo que tenemos acá. Este ángulo es convexo. Este ángulo que se formó entre estos dos rayos es convexo, pero el ángulo que se formó aquí afuera, desde este rayo hasta este rayo, es cóncavo porque es mayor a 380 grados. La suma de los dos ángulos da una vuelta completa y eso va a valer 360 grados. Este ángulo medido hacia arriba en el sentido antihorario es positivo. Este ángulo medido hacia abajo en el sentido antihorario es negativo. ¿Está claro? Estoy repasando toda la teoría que hemos visto porque es necesario que ustedes repitan este video, copien y entiendan todo lo que estamos hablando para que puedan resolver los ejercicios sin ningún problema. Vamos a hablar ahora de ángulos complementarios. Hace ratico dijimos que dos ángulos complementarios son aquellos cuya suma da 90 grados. ¿Ok? Están uno al lado del otro y cuando los dos suman 90 grados forman un ángulo recto exacto. En ese caso, cuando ambos suman un ángulo recto, estamos hablando de que son complementarios. Tenemos entonces que el complemento de 60 grados va a ser 30, porque 60 más 30 es 90 grados.
Si me preguntan por el complemento de 30 grados, va a ser 60, porque 30 más 60 va a ser 90 grados. 60 más 30 es 90. Esos son ángulos complementarios. Los ángulos complementarios, siempre un ángulo más el otro tiene que sumar 90 grados. ¿Ok? El ángulo 1 más el ángulo 2 tiene que sumar 90 grados. El complemento de un ángulo es sencillamente restarle a 90 el ángulo que me están dando. Si me piden el complemento de 50 es 90 menos 50, 40. Si me piden el complemento de 70 es 90 menos 70, 20. ¿Está claro? Tienen que mantener como decir simplemente 2 más 2. ¿Okay? Continuamos. Dos ángulos pueden estar relacionados entre sí según la siguiente clasificación. Vamos a ver, aquí tenemos la clasificación de los ángulos, repasando un poco lo que ya hemos visto y viendo cómo lo llaman algunos libros. Por ejemplo, dos ángulos que tengan la misma dimensión, la misma medida, la misma cantidad de grados, se dice que son ángulos iguales. Dos ángulos que sumen 90 grados, uno al lado del otro, se dice que son complementarios. Dos ángulos que sumen 180 grados, uno al lado del otro, se dice que son suplementarios. Dos ángulos que estén uno al lado del otro, ¿okay? Que tengan un vértice común, ¿okay? Y que estén sobre la misma línea, se dice que son adyacentes. Dos ángulos que tengan un vértice común y un lado común, definitivamente son consecutivos, están uno al lado del otro. Y los ángulos que se forman por dos líneas que se cortan son ángulos opuestos por el vértice. ¿Okay? Este ángulo que está aquí es opuesto por el vértice con este que está aquí. Este ángulo azul que está aquí es opuesto por el vértice con este que está aquí. Si este mide 20, este mide 20. Si este mide 140, este mide 140. Bueno, puede medir 140, si este medía 20, tendría que medir 160. Si este mide 160, este mide 160. ¿Ok? El ángulo nulo es el ángulo que arrancó aquí y está aquí mismo, no se movió, vale 0. Es un ángulo nulo. El ángulo agudo siempre va a ser menor a 90 grados. Un ángulo agudo siempre va a medir menos de 90 grados. El ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. El ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Está comprendido entre 180 grados, sin incluir el 90 y sin incluir el 180. El ángulo llano o recto, el ángulo llano es aquel que mide 180 grados, está sobre la misma línea, ¿ok? Y va desde un punto a otro sobre la misma línea. El ángulo de giro o completo es el que empieza en un punto y termina en el mismo punto haciendo una vuelta, un giro completo. Ese es el ángulo de una vuelta, ángulo completo o ángulo de giro, y vale 360 grados. ¿Ok? Dos ángulos que están uno al lado del otro y cuya suma da 180 se llaman suplementarios. Dos ángulos que están uno al lado del otro y cuya suma da 90 grados se dice que son complementarios. Y recuerden los que mencionamos ahorita. Estos ángulos formados por dos rectas continuas, una recta y otra recta, los ángulos que se forman son ángulos opuestos por el vértice. Si este ángulo vale alfa, este vale alfa, y si este vale beta, este vale beta, porque son opuestos por el vértice. Este es el vértice de los cuatro ángulos. Este ángulo es opuesto a este, por lo tanto igual. Este ángulo es opuesto a este, por lo tanto miden igual. ¿Está claro? Continuamos, chicos. Entonces tenemos que un ángulo agudo es menor a 90 grados, que un ángulo recto mide 90 grados, que un ángulo obtuso es mayor a 90 grados, que un ángulo nulo mide 0 grados, que un ángulo completo mide 360 grados, que un ángulo convexo es menor a 180 grados. Todos los ángulos menores a 180 grados son convexos y los ángulos mayores a 180 grados son cóncavos, y que un ángulo llano mide 180 grados. ¿De acuerdo? Continuamos, chicos. Seguimos. Y fíjense que insistimos mucho en los nombres de los ángulos, porque ustedes los tienen que manejar con mucha facilidad. Un ángulo agudo menor a
90 grados, un ángulo recto vale 90 grados, un ángulo obtuso mide más de 90 pero menos de 180. Un ángulo llano también se conoce en algunos textos, o se llama en algunos textos como colineal, porque está sobre la misma línea y mide 180 grados. El ángulo llano también se le llama colineal por estar encima de la misma línea. Y el ángulo cóncavo también se le conoce como entrante, ángulo entrante o cóncavo, y mide más de 180 y menos de 360. Y el ángulo de una vuelta o ángulo completo también se le conoce como ángulo perigonal, porque da toda la vuelta completa y mide 360 grados. ¿Ok? Ok. Vamos a ver entonces cómo podemos clasificar en una sola tabla lo que sucede con los ángulos, o lo que hemos visto hasta el momento. Los ángulos en el plano es la región del plano comprendida entre dos semirrectas del mismo origen. Vamos a ver las clases de ángulos que hay. Cuando hablamos de clases de ángulos de un solo ángulo, tenemos que un solo ángulo puede ser convexo, menor a 180 grados, llano, igual a 180 grados, cóncavo, mayor a 180 grados, completo o perigonal, igual a 360 grados. Ahora, el convexo se divide en tres, porque el convexo menor a 180 tenemos el agudo, que es menor a 90, el recto, que es de 90, el obtuso, que es mayor a 90. ¿Okay? Tenemos los ángulos, es porque estamos diciendo que hay uno al lado del otro. Cuando hablamos de los ángulos podemos dividirlos por su posición o por su valor. Por la posición donde se encuentran uno al lado del otro con un lado común, ¿ok? Con un lado común y un vértice común, se dice que son consecutivos. Uno al lado del otro, ¿ok? Con un vértice común y los lados no comunes de esos ángulos sobre la misma línea se dice que son adyacentes. Y los ángulos que se forman por dos rectas que se cruzan, ¿ok? Se dice que son opuestos por el vértice, como está en este dibujo. Alfa es igual a alfa porque son opuestos por el vértice. Estos dos ángulos tienen que medir lo mismo, alfa igual a beta, y este ángulo tienen que medir lo mismo porque son opuestos por el vértice. Ahora, por el valor se refiere a la medida del ángulo. Si miden 90 grados, se dice que si dos ángulos suman 90 grados, se dice que son complementarios. Y si dos ángulos suman 180 grados, se dice que son suplementarios. Complementarios suman 90, suplementarios suman 180. Tienden mucho a confundirlos en los exámenes. Apréndanlo bien desde ahora y les va a ir de maravilla. ¿Ok? Vamos a recordar un poquito, porque como vemos, los ángulos nacen de las rectas. Y siempre tenemos que recordar los tres tipos de rectas principales que se manejan. Dos rectas paralelas son aquellas que nunca se van a cortar, van infinito y vienen de infinito, y ellas nunca se van a cortar, nunca se van a cruzar entre sí, nunca se van a tocar. Dos rectas perpendiculares es cuando se cortan en un solo punto. Esta es una recta y esta es la otra, esta es una recta y esta es la otra, se cortan en un solo punto que se denomina origen o vértice, y se forman entre ellas ángulos de 90 grados. Ángulos de 90 grados. Aquí hay 4 ángulos de 90 grados. Aquí hay 4 ángulos de 90 grados entre esas rectas. Y cuando dos rectas se cortan sin formar ángulos de 90 grados, ¿verdad? Se dice que son rectas secantes. Se cortan en un punto en común y se forman 4 ángulos. Esos ángulos que se forman entre esas dos rectas secantes son los que ya hemos mencionado, que son ángulos opuestos por el vértice. Cada par es opuesto por el vértice. ¿De acuerdo? Como ya lo hemos visto. Esas rectas secantes también a veces las llamamos rectas oblicuas. ¿Ok? Dos rectas oblicuas que se cortan. Y las rectas que se cortan para formar ángulos de 90 grados, recuerden que se llaman rectas perpendiculares. ¿Ok? Este ángulo que está aquí es opuesto por el vértice con este que está aquí, y este ángulo que está aquí es opuesto por el vértice con este que está aquí. Este y este son iguales, este y este son iguales. Lo mismo sucede aquí. Este ángulo es igual a este y este es igual a este.
Lo mismo sucede aquí, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo, ¿de acuerdo? En las oblicuas y en las secantes. En las perpendiculares los cuatro ángulos forman 90 grados. Espero que estemos suficientemente claros. Vamos a resolver problemas, chicos, y disculpen que me haya movido un poco. Vamos a resolver problemas para que estemos claros. Vamos con el primer problema, el complemento. Vamos a empezar. El complemento, cuando me dicen el complemento me están diciendo, les dije que el complemento de 20 era 90 menos 20, 70, ¿verdad? O sea que al complemento yo tengo que agarrar 90 y restarle el valor del ángulo que me dieron. Entonces si me dice el complemento, lo primero que escribo es 90 menos el complemento de la diferencia. Abro una llave porque voy a escribir una diferencia, esta diferencia que está aquí, de la diferencia entre el suplemento de un ángulo es restarle a 180 el valor de ese ángulo. Si me dicen el suplemento de 20 es 180 menos 20 es 160, el suplemento del ángulo X es 180 menos X, y el ejercicio me dice el complemento de la diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo. Este es el suplemento, la diferencia y el complemento del ángulo. A eso le voy a sacar el complemento de esa diferencia. Va a ser igual al doble, al duplo del complemento de X. Recuerden que si planteamos correctamente la ecuación y se lo entendieron con calma, repetición todas las veces que quieran, eso lo que nos queda sencillamente es resolver. 90 menos, resolvemos aquí 180 menos X, menos por más, menos por menos, más X, es igual a 2 por 90, 180, menos 2 por X, 2X, menos X con más X se van, me queda 90 menos 180, ¿verdad? Me da, vamos a ver, vamos a seguir resolviendo aquí, 90 menos 180 menos 90 me da 90 positivo, ¿verdad? Entonces me queda 90 menos 90 es igual a 180 menos 2X. 90 menos 90 me va a dar 0. Paso el 180 del otro lado de guardar, o mejor, dejo el 180 allí y paso el 2X sumando. Para el otro lado de guardar me queda que 2X 180, entonces para dividir, X va a ser igual a 180 entre 2 a 90 grados. ¿Está claro? Continuamos. Vamos con el problema número 2. Dice, la suma de las medidas de dos ángulos, alfa más beta, es igual a 80. ¿De acuerdo? Llamamos a un ángulo alfa y al otro lo llamamos beta. Ustedes lo pueden llamar como quiera, ángulo X y ángulo Y, ángulo A, ángulo B, ángulo tita y ángulo omega. Ustedes deciden cómo. ¿Ok? Yo no lo voy a poner limitantes con respecto a eso. La suma de dos ángulos es 80, es decir que alfa más beta es igual a 80. ¿Ok? Nos revisamos un momentico que se corrió. Y el complemento del primer ángulo, o sea 90 menos alfa, es igual al doble de la medida del segundo ángulo, es igual a 2 beta. Tengo dos ecuaciones, ¿ok? De la primera puedo despejar beta. Beta va a ser igual a 80 menos alfa, y ese valor de beta lo sustituyo en la segunda. Me va a quedar 90 menos alfa es igual a 2 veces beta. ¿Pero cuánto vale beta? 80 menos alfa. Es decir que 90 menos alfa es igual a 2 por 80, 160, menos 2 por alfa, 2 alfa. Paso, resolviendo, paso el 2 alfa a sumar del lado derecho. Me queda 2 alfa menos alfa, me queda alfa de ese lado. Paso el 90 a restar a 160, y 160 menos 90 me da 70. Es decir que alfa va a valer 70, y cuando sustituyo el valor de alfa aquí, que alfa vale 70, 80 menos 70 me da que beta vale 10. Y me pide que calcule la diferencia de la medida del ángulo. La diferencia va a ser igual a alfa menos beta, 70 menos 10, 60 grados. Fácil y sencillo como todo. Solamente hay que hacerlo con calma y bien pensado.
Vamos con el tercero. La suma de sus complementos de dos ángulos es 130. Voy a sumar los complementos de dos ángulos. A un ángulo lo llamo alfa y al otro lo llamo beta. Y sencillamente el complemento del primer ángulo es 90 menos alfa. El complemento del segundo ángulo es 90 menos beta. La suma de esos dos complementos me tiene que dar 130. Primera ecuación. Y la diferencia de sus suplementos de los mismos ángulos es 10. Ahora voy a hacer la diferencia de los suplementos. El suplemento del primer ángulo es 180 menos alfa. El suplemento del segundo ángulo es 180 menos beta. La diferencia de los dos va a ser 180 menos alfa menos 180 menos beta, y eso tiene que dar 10 grados. Es decir, 180. Cuando quito el paréntesis me queda menos 180 más beta. 180 menos 180 se van, me queda menos alfa, menos por menos más, menos alfa más beta. Lo escribo correctamente, beta primero, que es el positivo, menos alfa negativo, menos, me queda que beta menos alfa es igual a 10 grados. Tengo la segunda ecuación y tengo la primera ecuación. Coloco las dos ecuaciones, simplemente me doy cuenta que alfa positivo y alfa negativo se pueden ir, la sumo, beta más beta es 2 beta, alfa con alfa se dan porque son signos diferentes, 50 más 10 60, despejo beta, beta va a ser 60 entre 2, beta vale 30. Cuando ya sé cuánto vale beta, simplemente lo sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones. Si beta vale 30, alfa va a ser igual a 50 menos 30, 20. O si beta vale 30, paso ese, si beta vale 30 y esto es menos alfa, paso el 30 para acá, paso alfa para acá positivo y 10 para acá negativo. 30 menos 10, 20. Entonces alfa va a valer 20. Fíjense que da exactamente lo mismo. Tengo las medidas. Vamos con el siguiente ejercicio. El problema 4. Se tienen ángulos adyacentes A o B. Tenemos A o B. Tenemos B o C. Donde A o B es menor que B o C, para empezar. ¿Ok? Está diciendo que la medida del ángulo A o B es menor que el ángulo B o C. Y que esos ángulos son adyacentes. Quiere decir que uno está al lado del otro. ¿Ok? Tiene un lado común, que es el lado B. Y tiene un vértice común, que es el vértice O. ¿Ok? En este tipo de problemas solo les dan el texto y ustedes deben hacer el dibujo como yo lo hice allí. Luego les dice, si se traza la bisectriz OM, ustedes tienen que ver que la bisectriz es simplemente una línea que divide un ángulo en dos partes iguales. Dicen que van a hacer una línea OM, pero tenemos que ver por dónde la van a hacer. Es bisectriz del ángulo AOC. ¿Ven dónde está AOC? Mira, AOC. Entonces la bisectriz OM va a dividir este ángulo grande AOC en dos partes iguales. Es decir, que si de aquí hasta aquí vale alfa, entonces de aquí hasta aquí también va a valer alfa. ¿De acuerdo? ¿Qué me están diciendo? Me dice además que el ángulo BOC mide 60. Busco dónde está mi ángulo BOC. BOC y lo marco, mira. De aquí hasta aquí ese ángulo mide 60. Me dice que el BOM mide 20 y lo marco, mide 20 respectivamente. Calculo la medida del ángulo AOB. AOB lo busco en la figura y como ese es el que voy a calcular, le pongo X. ¿De acuerdo? AOB le pongo X y sencillamente empiezo a resolver el problema. Lo primero que hago es ver mi figura muy bien porque ya la dibujé, ¿verdad? Fíjense en algo sencillo que está aquí. Esta parte vale alfa y esta parte de aquí vale alfa, pero yo veo que toda esta vale 60. Si a este tramo de 60 yo le resto este pedacito que está aquí de 20, cuando le quito a todo este, le quito este pedazo que está aquí de 20, ¿cuánto me queda? A 60, que mide todo, le quito 20, me va a quedar 40. Alfa va a valer entonces toda esta distancia
Esto aquí alfa va a valer 40. Alfa va a ser 60 menos 20, alfa vale 40. Quiere decir que este pedazo desde M hasta C vale 40 y desde M hasta A vale 40. Si yo tengo esta distancia, desde M hasta A vale 40, yo estoy viendo que este ángulo que está aquí, alfa, está compuesto por este X y por este 20. Alfa es igual a X más 20. Por lo que es lo mismo, X es igual a alfa menos 20. Y como alfa vale 40, entonces a 40 menos 20. Entonces esto es igual a 40 menos 20, equivale a 20 grados. ¿Está claro? Así es como se resuelve este tipo de ejercicios. El problema número 5, la diferencia de las medidas de los ángulos adyacentes AOB y BOC es 30. ¿Ok? Tengo dos ángulos, AOB y BOC, y su diferencia, su resta es 30. Es lo primero que me están diciendo. Hago mi dibujo y en mi dibujo establezco AOC, ¿verdad? Y tengo AOB. Obligatoriamente B tiene que estar dentro para que sean adyacentes, uno está al lado del otro. La diferencia de estos dos ángulos tiene que darme 30. Calcule la medida del ángulo formado por la bisectriz. Una bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales. ¿De qué ángulo? Del ángulo AOC. Ah, mira. Al ángulo total AOC le trazamos una bisectriz OM. Esta línea divide al ángulo grande en dos ángulos iguales. O sea que desde A hasta M va a valer θ y desde M hasta C también va a valer θ. ¿De acuerdo? Ah, qué bien, todo esto vale θ. ¿Qué más me dice? ¿Qué más me dice? Calcule la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo AOC con el lado B. AOC, del ángulo formado AOC con el lado OB. Me dice que calcule la medida del ángulo formado por esta bisectriz OM con el lado OB. Quiero saber cuánto vale este ángulo X del lado OM con el lado OB. ¿Ok? Si todo esto mide θ y este se llama X, entonces este ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar todo menos este pedacito, o sea, θ menos X. Este va a ser θ menos X. ¿Ok? Ya tengo mi dibujo de lo que me dieron. Este ángulo se llama θ menos X, este se llama X, y este ángulo se llama θ. Tengo mis tres ángulos que están allí. Vamos a escribir lo que me decía el problema inicialmente. El ángulo AOB menos el ángulo BOC es igual a 30. AOB, ¿qué es AOB? Vemos que es AOB. AOB es θ más X. Lo escribo θ más X menos OBC. Me vengo ahora BOC. ¿Y qué es BOC? BOC es θ menos X menos θ menos X es igual a 30. A ver, cuando quito θ de aquí, los paréntesis, menos por más menos me queda θ, menos θ se van las θs, me queda más X, menos por menos más X, X más X me va a dar 2X, 2X es igual a 30, por lo tanto X vale 15 grados. ¿Está claro? Fácil y sencillo. ¿Ok? Vamos ahora con el problema número 6. 6 ejemplos que vamos a tener aquí para que puedan resolver cualquier tipo que se les ponga en el camino. Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Ah, mira, tengo tres ángulos consecutivos. Vamos a empezar por ver más o menos el dibujo. A, O, B. B, O, C y C, O, D. Ahí tengo mis tres ángulos consecutivos. ¿Ok? De tal que la medida de AOC, AOC, la medida de este ángulo, y la medida del ángulo BOD, valen 90 grados. Fíjense que agarré el dibujo a AOC, le puse un cuadrito aquí, un rojo. Esto me indica que esto mide 90 grados.
a C, a B o D, también le puse su cuadrito para que se viera. También este ángulo vale 90 grados porque me lo está diciendo el problema. Ahora quiero calcular la medida del ángulo formado por las bisectrices. Hay dos bisectrices de los ángulos A o B y C o D. Busco A o B. A o B y trazo la bisectriz, línea en todo el medio que divide el ángulo de A o B en dos partes iguales. Este ángulo que está aquí lo llamo alfa y alfa porque los dos miden lo mismo. La otra bisectriz está en COD. Aquí tengo COD, aquí abajo, ¿lo ven? COD, y este ángulo COD le trazo la bisectriz N y se divide en beta y beta, dos ángulos exactamente iguales. Como este ángulo le desconozco la medida, le pongo tita, ¿ok? Entonces tengo este ángulo beta, este tita, este alfa y este alfa, que me suman todos los ángulos que tiene el ángulo grande desde A hasta D. Ok, ¿qué me piden? Calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices. ¿Cuáles son las bisectrices? Las dos líneas que dividen los ángulos, M y N. El ángulo formado entre M y N va a ser X, ¿de acuerdo? Entre M y N el ángulo formado va a ser X, ¿de acuerdo? Este es el que vamos a calcular. ¿Cuánto vale esta X? Que vale todo este ángulo completo. O sea que X va a ser igual, aquí lo pueden ver en el gráfico, a la suma de alfa más tita más beta. Comenzamos a resolver el problema por los datos que nos dieron. Sabemos que A o C mide 90 grados. Buscamos A o C. ¿Qué ángulos están aquí entre A o C? Está alfa más tita. Es decir, 2 alfa más tita es igual a 90 grados. También sé que B o D también vale 90 grados. B o D. ¿Qué ángulos hay en B o D? Está tita más beta más beta. O sea que tita más 2 beta también vale 90 grados. Oye, qué bien, qué chévere. Vamos a sumar las dos ecuaciones. 2 alfa más 2 tita más 2 beta es igual a 90 más 90, 180 grados. Como todo esto tiene mitad, le sacamos la mitad todo. Alfa más tita más beta, la mitad es alfa más tita más beta, es igual a la mitad de 180, 90. ¿De acuerdo? 90. ¿Ok? 90. Entonces, alfa más tita más beta es 90. Es decir, que como X, ya dijimos cuando vimos el gráfico que era alfa más tita más beta, entonces si alfa más tita más beta es 90, entonces X, que es alfa más tita más beta, va a ser igual a 90. X va a valer 90 grados. Eso es todo por hoy, chicos. Muy agradecido por su atención, gracias por su tiempo, feliz de haber entrado a sus casas por este medio. Espero que me hayan entendido. Cualquier cosa no duden en preguntarme en los comentarios de YouTube, siempre los leo, me pueden escribir por allí. No olviden compartir, darle like, suscribirse a mi canal por favor, y estoy a la orden. Espero verlos muy pronto para seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Suerte, chicos, se les extraña muchísimo. Bien, gracias por visitar mi canal Mate con Luis, y bueno, estamos a la orden siempre para ayudarlos.